La informática es el motor de nuestro tiempo, la gran revolución que nos ha tocado vivir. Aunque la velocidad de su desarrollo es meteórica, su nacimiento es demasiado reciente. Eso implica que existan muchos aspectos que legislar, desarrollar, sobre los que informar. El software, nuestro contacto más amable con el ordenador, es desde hace más de 30 años materia de conflicto para programadores, distribuidores y, en definitiva, usuarios. La raíz del problema está en la libertad de uso, desarrollo y distribución de lo que podríamos simplificar como programas. Recientemente hemos podido escuchar en Madrid las razones que, para uno de los gurús de la informática, Richard Stallman, justifican la utilización del software libre frente al acorazado software propietario que representan compañías como Microsoft. Stallman comenzó su defensa de la libertad en este ámbito hace 3 décadas y hoy lidera esta lucha desde GNU y la Free Software Foundation. El software libre proporciona la posibilidad de vivir en una comunidad. Es como las recetas de cocina. Los que cocinan suelen compartir copias de recetas, es normal. Y también suelen cambiar recetas. Nunca es obligado de seguir una receta exactamente. Y si ha cambiado una receta y lo cocina para sus amigos y un amigo dice, muy bueno, puedes darme la receta, entonces puede escribir su versión de la receta para hacerle una copia. Es normal y son las mismas libertades que definen el software libre. Esta es la metáfora que suele utilizar para popularizar el mensaje. Los ingredientes, cantidades, tiempo de cocción, etc. es la información a la que no se tiene acceso en el caso del software propietario, que sería la comida ya servida para degustar y, por tanto, que impide al diabético elaborar un menú apropiado para su patología o lograr el mismo sabor con alimentos más económicos. En informática esto equivale a hablar del código fuente. Código abierto, protegido por el izquierdo de copia del GNU, es la posibilidad de, a la hora de recibir el programa, recibir también todo el código fuente y la documentación. Entonces tienes todo el pleno derecho de trabajar con este código fuente y recompilarlo, modificarlo y distribuirlo a tu manera. Pero con un programa comercial que te proporciona una empresa, no tienes ese derecho, no puedes modificarlo. Entonces si hay un fallo, como mucho puedes informarles a ellos y esperar 6 meses o un año, mano sobre mano, hasta que te sacan otra versión. Esta es una de las principales objeciones que se le suele hacer al software propietario. En cambio, a gente como Stallman se les acusaba tradicionalmente de ser una comunidad de especialistas, de informáticos que sobrevuelan sobre las necesidades más mundanas del usuario común. En estos 30 años, la evolución de Linux, GNU, Debian y multitud de empresas relacionadas han intentado erradicar este mito. La antigua imagen que había de Linux, del software abierto, que era la imagen del software desarrollado por técnicos para técnicos, pues es lo que se ha derribado con los nuevos escritorios como Linux Lux. Actualmente el desarrollo del software libre alcanza a todas las necesidades del usuario, algo que en su evolución fue uno de los principales retos, dada, entre otras cosas, la atomización de sus desarrolladores, muchas veces esfuerzos individuales por encima de los colectivos. Mientras otras empresas, que abogan por la privacidad de los códigos, han alcanzado tamaños mastodónticos en el mercado de la tecnología. En 1990, un estudiante finés de 21 años llamado Linus Torvald empieza a desarrollar el sistema operativo que impulsará definitivamente las posibilidades del software libre. Su nombre es Linux. Ahora escritorios, programas, drivers, etc. están disponibles como software libre. La elección, por tanto, entre uno u otro depende actualmente de factores diferentes, como la instalación, el acceso o la información. No es muy fácil la instalación de nuestro sistema ni de Windows, pero las computadoras vienen con Windows. La gente no debe reconocer la dificultad de instalar Windows. Y eso me parece injusto y debe ser ilegal
que las computadoras se venden siempre con Windows. Aprovechando este camino, se dio uno de los casos en los que se cuestionó la libre competencia en el sector, cuando Microsoft incluyó en el todopoderoso sistema operativo Windows su navegador Explorer como táctica para competir contra el Navigator de Netscape, muy importante en ese momento, y que intentó sobrevivir mediante la liberación de su código fuente. Al final se demostró que estas políticas comerciales limitan las posibilidades de iniciativas como el software libre, cuyo más eficaz mensaje es quizá su oposición a esa falta de libertad a la hora de elegir. Los 4 mandamientos de la filosofía del software libre pasan por las libertades de utilización, de estudio y adaptación, de distribución y, en último lugar, de modificación. Hay varias licencias libres, licencias que respetan para el usuario todas 4 libertades. Unas licencias libres también dicen que toda versión cambiada debe ser libre también. Otras licencias libres permiten versiones modificadas privativas. Eso es la distinción entre licencias de izquierdo de autor y licencias sin izquierdo de autor. Con izquierdo de autor exigen que todas versiones, que el código debe mantenerse libre en cualquier programa que sea. Licencias libres sin izquierda de autor permiten el uso del código en programas no libres, programas privativos. Como vemos, el copyleft, o la ciencia general libre, conocida como GPL, perpetúan las condiciones de libertad, pero en los desarrollos sucesivos del programa original se plantea cómo reconocer y respetar las correspondientes autorías. En el software libre, como puede modificarse y redistribuirse modificaciones, etc., puede ocurrir que el programa haya sido modificado por terceras partes, no por el autor. En ese caso, esas terceras partes, respetando los derechos de autor originales, también tienen sus propios derechos sobre las modificaciones. Lo normal es que el autor elija una licencia libre para distribuirlo, la más conocida es la GPL, que especifica qué derechos exactamente y qué obligaciones tiene quien recibe los programas, y el resto de los autores que van contribuyendo a ese programa utilicen la misma licencia, de forma que las modificaciones que ellos van haciendo, pues de alguna manera se añaden al software respetando la licencia original del autor, normalmente incluyendo notas de propiedad intelectual de toda esta otra gente que ha contribuido. Y del autor a las patentes, que son ahora el principal caballo de batalla de los defensores del software libre. El reconocimiento por parte de los órganos legislativos de las patentes, que cortarían el acceso libre a cualquier desarrollo de software, limitan de raíz las posibilidades de seguir mejorando estos programas. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea tienen este asunto sobre sus mesas. El obstáculo de hoy no es escribir código, es ser permitido de hacerlo, porque hay intentos de prohibir el software libre en muchos campos. Por ejemplo, la Unión Europea está decidiendo de tener o no tener patentes sobre ideas de software. Visto que cada programa debe combinar muchas ideas, es muy difícil escribir y publicar un programa adecuado si cada idea puede ser ya patentada por otros. Ya deja de ser un problema técnico, porque ya hay más que 1 millón de desarrolladores en todo el mundo trabajando en el desarrollo de GNU Linux y sus herramientas, y francamente para la mayoría de las tareas que tiene que desempeñar una persona, tanto a nivel profesional como a nivel personal, GNU Linux es una alternativa a Windows muy válido, funciona muy bien. El problema hoy en día es más bien una legal, porque ya también ha dicho Richard, en Estados Unidos Microsoft consiguen 2 patentes en cada semana. Entonces, que poco a poco, si no tenemos cuidado, vamos a perder el derecho, y el derecho, digamos, también pertenece a la libertad, vamos a perder el derecho y la libertad de desarrollar y utilizar software libre. En esta llamada a las instituciones, la carta que manejan a su favor son las ventajas del uso del software libre que atañen al usuario, a las economías locales y a la propia naturaleza de las administraciones públicas.
tienes, por un lado, las posibilidades de acceder a una gran cantidad de software simplemente bajándote de la red. La segunda es que ese software en general es de una buena calidad. Es un poco más largo de explicar, pero los propios mecanismos de producción de software libre aseguran que en general la calidad, al menos de los programas más utilizados, es razonable y va mejorando con el tiempo. Después también tienes las ventajas de poder probar fácilmente cosas nuevas, jugar con ellas, si no te interesan dejarlas, sin tener que andar negociando primero una licencia o cosas por el estilo. Desde un punto de vista más social, probablemente es donde el software libre es más interesante, una de las grandes ventajas que tiene el software libre es que plantea que el software, que al fin y al cabo no es más que conocimiento, no sea algo que está solamente al alcance de una poca gente, sino digamos que toda la sociedad se beneficia de él. Se beneficia de él no solamente por la vía de que puedas acceder al gratis, que seguramente es la menos importante, sino porque la sociedad puede hacer lo suyo, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades. En muchos casos, la concentración de las empresas de software propietario en lugares como Silicon Valley o en la emergente India limitan el desarrollo de empresas nacionales en otros puntos. Esto, que es un lastre para los usuarios, no lo es menos para las economías. El uso del software libre, por sus características, impide esta concentración. El software libre es fundamentalmente diferente del software propietario en que trae un modelo nuevo a la informática del usuario, a la propiedad de esa informática. Hasta ahora, la mayor parte de nuestro presupuesto informático, como profesionales o como empresas o como simples usuarios, se iba por pagar una caja por un producto que había hecho alguien a muchos miles de kilómetros de distancia, y luego cuando necesitábamos que alguien, que una empresa, un consultor nos ayudase a integrarlo en nuestras necesidades del día a día, pues nos quedaba muy poquito presupuesto. Este es el modelo antiguo, ¿no? El modelo nuevo del software libre es que por el software en sí mismo no tienes que pagar. Lo único que pagas es a esa persona que tienes cercana a ti para que te prepare el software para tus necesidades reales, de tal forma que tengas una oportunidad de tener pues a ese consultor, a esa empresa que te asesora, resolviéndote tus problemas reales, que no son los problemas de la caja. Permite tener negocios de escala, negocios locales, por ejemplo, que se encarguen justamente de hacer esas cosas. De alguna manera permite que la transferencia de tecnología sea real a todas las sociedades que utilizan el software, lo cual a todos los que no estamos en países donde se esté desarrollando ahora mismo, por ejemplo, sistemas operativos propietarios, permite que creemos una industria nacional o una industria regional de sistemas operativos. En el mundo software propietario es imposible, aquí sí. La relación entre programadores, distribuidores y usuarios podría cambiar. El modelo de software libre es un modelo fundamentalmente diferente del software propietario, ya que acerca todo el valor al usuario de la informática, en vez de acercar todo el valor al propietario del producto informático, que era lo que ocurría en el modelo de software propietario. Pero claro, eso también es un reto para los empresarios o para las compañías que quieren hacer negocio del software libre. Y el reto es el reto que existe en cualquier otro sector de libre economía, de libre mercado, que es mantener satisfecho a tu cliente. En el software libre no hay posibilidad de establecer monopolios. Ganas al cliente porque le tienes satisfecho con tus servicios. Una de las iniciativas más importantes en este sentido fue la que en 2002 llevó a la Junta de Extremadura a elegir el sistema Linux, basado en el binomio de software libre Linux-GNU, para informatizar los colegios públicos de la región. Un año después, el Ayuntamiento de Múnich propone cambiar Windows por Linux como su sistema operativo. En España, el proyecto, que ha llamado la atención en otras regiones, tiene una continuidad en los programas de gobierno de los distintos partidos políticos. Prácticamente todos los partidos políticos han incluido de una forma o de otra el software libre en sus acciones. Probablemente fueron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista en España las que primero empezaron, con Extremadura, después siguió Andalucía, pero recientemente Valencia ha anunciado Jurex, que es un caso similar, donde también están distribuyendo Linux para las escuelas. Hay un proyecto de la Comunidad de Madrid que se llama Max, también el caso es el mismo, y yo diría que al menos los partidos nacionales, pues todos ellos tienen de una manera u otra, con diferentes estrategias, el software libre incluido. Falta quizás dar el siguiente paso, que es incluir Linux o en general software libre fuera del ámbito educativo, digamos, o sea, en el resto del sistema. Ahí Extremadura, como comunidad, también está tomando algunas alternativas, y ahora en las últimas elecciones varios partidos también incluyeron
plataformas más o menos basadas en software libre, notablemente el Partido Socialista, pero no solo, para incluirla, ya digo, en diferentes puntos de la administración. Y es que parece, según los argumentos de los defensores del software libre, bastante apropiado para la naturaleza de las administraciones públicas, donde la seguridad de la información de los ciudadanos y la libre competencia deberían ser reglas de oro. De alguna manera recupera el espíritu de la administración pública, que tiene que tener cosas como ser independiente de fabricantes, en la medida de lo posible al menos neutra frente a ellos. También tiene que procurar cosas como la privacidad de los datos de los ciudadanos. Por ejemplo, es muy difícil garantizar que unos datos concretos de un ciudadano se están tratando de forma privada si no sabes qué está haciendo el software que está trabajando con ellos. En el caso del software libre siempre lo sabes, porque el software lo tienes ahí y puedes ver qué es lo que está haciendo. En el caso del software propietario es mucho más complicado. En el caso de las ofertas públicas, cuando una administración decide contratar software, por ejemplo, el software libre de nuevo se adapta mucho mejor, porque la administración podría incluso especificar qué productos quiere, porque cualquier proveedor podría suministrarlos y suministrar mantenimiento para ellos. Cuando, sin embargo, en una oferta pública específicas tal producto de software propietario, solamente el productor de ese producto puede presentarse a la oferta, por lo tanto no es muy competitiva, que digamos. Ahora lo que toca plantearse es cuál será su futuro. No hay limitaciones técnicas, hay mucha gente trabajando en ello, hay un desarrollo muy activo y yo creo que vamos a ver la utilización de GNU Linux y programas relacionados no solamente en sistemas de sobremesa y servidores, sino también en dispositivos de mano y en teléfonos móviles e incluso incrustados en electrodomésticos en casa. Ahora bien, el problema, otra vez vuelvo a lo mismo, es el tema de las patentes del software y el aspecto legal. Si no podemos luchar contra este problema, entonces puede llegar el día que ya no podemos legalmente utilizar nuestro código en nuestros aparatos. Entonces, a la hora de luchar, lo que todos tenemos que hacer un poco es ver los programas de los parlamentarios que quieren entrar en el Parlamento Europeo, del PSOE, del PP o de cualquier otro partido, y si tenemos la oportunidad, hablar con ellos y recordarles que es un tema muy importante y que son ellos que tienen que defender nuestros derechos. La relativamente corta historia del software se inició en libertad cuando ese era uno más de los acompañamientos del ordenador, que era lo importante. Fue en sus primeras etapas de desarrollo cuando perdió esta condición, hasta llegar a nosotros como una extrañeza. Sin embargo, en los últimos años, frente al poder de las empresas que defienden su propiedad, el software libre emerge de nuevo con la pretensión de que el mundo de la informática sea una comunidad sin amos.